Por mi propia seguridad, utilizaré nombres falsos de personas y lugares cuando describa mi experiencia. Después de todo, los denunciantes siempre suelen acabar muertos. Viví en una pequeña ciudad enclavada en las montañas, rodeada por un famoso bosque nacional, llamémosle Greenville. Al haber nacido y crecido allí, tenía una afinidad y una clara familiaridad con la montaña circundante y su bosque. Douglas, mi mejor amigo de la infancia, me acompañaba en innumerables acampadas y excursiones por los numerosos senderos cercanos a nuestra ciudad. He aquí un dato inquietante que quizás conozcas o quizás no. Cada año desaparece un número absurdo de personas en los parques y bosques nacionales. Una rápida búsqueda en Google te dirá que 1.180 personas han desaparecido en parques nacionales entre el 2018 y 2023. Esto se reduce a casi 300 personas desaparecidas cada año. ¿Por qué menciono esto? Bueno, más de una docena de personas han desaparecido en los bosques nacionales alrededor de Greenville en los veintitantos años que viví allí, y es un milagro que Douglas y yo no hayamos acabado entre ellos. Verán, Douglas y yo tuvimos unas cuantas experiencias inquietantes en ese bosque a lo largo de los años. En el verano de 1999, salimos de acampada con nuestros padres. Como éramos unos niños aventureros y temerarios, Douglas y yo nos salimos del sendero principal y nos perdimos de vista de nuestros padres. Pasamos horas jugando al escondite en el bosque, mirando plantas extrañas y hurgando en hormigueros. Ya saben, cosas de chicos preadolescentes. Empezamos a asustarnos cuando oscureció y no encontrábamos el camino de vuelta. «Papá, ¿dónde estás?», gritamos los dos. Pronto el sol se había sumergido más allá del horizonte, cubriendo el bosque en penumbra. «Adam, tengo miedo», dijo Douglas, saltando al oír el ulular de un búho a lo lejos. Respiré hondo, mirando a mi alrededor y pensando en una forma de calmar a mi amigo. Fue entonces cuando vimos algo delante de nosotros. Parecían los pasos de un hombre corpulento que atravesaba la maleza a toda velocidad. Centrando mi atención en la fuente del sonido, escudriñé la arboleda y vislumbré una sombra que se escabullía entre los troncos de los árboles. Fuera lo que fuese lo que producía esas enormes pisadas, se movía como un rayo entre los árboles, tan rápido que podías parpadear y no verlo. Me dio un vuelco el corazón cuando me di cuenta de que la sombra avanzaba en zigzag hacia donde estábamos Douglas y yo. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Douglas, con la voz entrecortada por el pánico. Le agarré del brazo, tiré de él y empecé a correr en dirección contraria. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí». Corrimos por el bosque, zigzagueando entre los árboles hasta que me ardieron los pulmones de tanto correr. Solo miré hacia atrás una vez, viendo a la criatura que se acercaba a nosotros a una velocidad alarmante. Por un instante, me pareció ver unos ojos ámbar brillantes en el rostro borroso y distorsionado de la criatura. Por algún milagro, salimos del bosque y llegamos a uno de los senderos. Unas linternas brillaban entre los árboles más adelante, y ambos corrimos a toda velocidad hacia ellas. En algún momento, aquella criatura dejó de perseguirnos. Al final nos encontramos con la gente de las linternas, que resultó ser un grupo de búsqueda que nuestros padres se habían reunido para buscarnos. Ni qué decir tiene que nos metimos en un buen lío, y que no se creyeron nuestra historia de que nos perseguía un monstruo de las sombras. El siguiente incidente ocurrió cuando cumplí 21 años, en octubre del 2008. Mi padre me llevó de acampada a las montañas y se trajo una botella de Jack Daniel para celebrar mi mayoría de edad. El plan era acampar, emborracharme, pero no del todo, y tal vez cazar alguna ardilla a la mañana siguiente con mi rifle calibre 22. Bueno, llegamos al campamento, lo preparamos todo y todo parecía ir normal. Eso es, hasta que llegó la noche. Acababa de beber mi tercer trago de whisky, cuando un chillido se oyó en el frío aire de la noche. Mi padre, que estaba haciendo sus necesidades en un árbol justo fuera del resplandor de la hoguera, se rió al oír el ruido. «¿Qué te pasa, chaval? ¿El whisky con el hielo es demasiado fuerte para ti?». Se acercó dando tumbos a la hoguera y se arregló la cremallera de los vaqueros. «Yo no he hecho ese ruido», le dije. Enarcó una ceja antes de sonreírme, como si pensara que le estaba tomando el pelo. Justo cuando estaba a punto de decirle algo, aquel chirrido volvió a surgir en el aire nocturno y sonaba como mucho más cerca que antes. «¿Qué demonios?», gritó mi padre, mirando la oscuridad que rodeaba nuestro campamento. Corrió hacia su tienda y sacó su viejo rifle de caza de palanca y mi comparativamente pequeño rifle calibre 22 y me lanzó mi arma. «¿Qué ha sido eso?», pregunté, comprobando mi rifle y quitando el seguro. Cargó una bala en su pistola y se le acercó al pecho listo para apuntar. En todos los años que conocí a mi viejo, nunca había visto sus ojos tan abiertos y llenos de alarma.
Chico, no lo sé, dijo manteniendo la cabeza giratoria. He cazado aquí durante años y nunca he oído a un animal hacer un sonido como ese. No puede ser humano. Me senté junto a la hoguera, con las manos temblorosas e incapaz de pensar en nada que decir. Entonces el sonido chirrió por tercera vez, aparentemente desde algún lugar justo encima de mí. Me pilló desprevenido y el chillido me hizo retroceder asustado, casi manchándome los pantalones. Si pudiera describir el sonido, sería una mezcla de un coyote moribundo y las cuerdas vocales tensas de un niño humano gritando de dolor. Bueno, mi padre no tenía nada de eso. Cuando oyó ese sonido retumbante justo encima de donde yo estaba sentado, maldijo y apuntó con su rifle. La ráfaga iluminó temporalmente el bosque circundante con un fogonazo y un crujido resonó en la naturaleza. Tras el disparo, oí un fuerte golpe en el suelo del bosque, como si algo más pesado que un oso pardo acabara de saltar de la rama más alta de un árbol. Siguieron fuertes pisadas, que indicaban que algo se había alejado a toda velocidad de nuestro campamento. Aquella noche no pudimos dormir bien a pesar de llevar algo de alcohol, y por suerte el resto del viaje transcurrió sin incidentes. La última experiencia de la que hablaré antes de revelar la verdad es espeluznante, así que si eres aprensivo, te lo advierto. Hace unos años, una joven desapareció en los bosques de los alrededores de Greenville. Era una lugareña del pueblo, así que todo el mundo se había reunido para formar un grupo de búsqueda y rescate. Así éramos nosotros, un pueblo pequeño pero una comunidad muy unida, y nos cuidamos los unos a los otros. Douglas y yo decidimos unirnos al grupo de búsqueda y rescate, y nos asignaron la tarea de peinar el extremo norte del bosque. Recorrimos el bosque, gritando el nombre de aquella mujer durante horas. Jessica, ¿estás aquí? Nunca apareció. Al final, se hizo tarde y tuvimos que volver. Aunque llevábamos linternas, el equipo de búsqueda nos aconsejó que no nos alejáramos demasiado por la noche, ya que podíamos arriesgarnos a que más gente se diera la vuelta y se perdiera. Recordando otras experiencias escalofriantes que he tenido en el bosque de noche, no tuve ningún problema con esta estipulación. Douglas, en camino, no estaba tan de acuerdo y se enfadó porque teníamos que recoger todo y marcharnos antes del anochecer. Verás, Douglas tenía un cierto interés romántico en Jessica, así que su motivación para encontrarla era más fuerte y profunda para él. Exactamente fue por eso que se detuvo cuando vio una pequeña cueva enclavada entre los árboles de la ladera de la montaña. Esta cueva no era inusual, había un montón de ellas por toda la montaña escondidas entre el bosque, que constituían excelentes guaridas de hibernación para los osos negros locales. Por esa razón, protesté enérgicamente cuando Douglas sugirió que fuéramos a buscar a Jessica a la cueva. Vamos, tal vez se refugió allí, al menos tenemos que revisar. Se acercó a la cueva, sacó la linterna y la alumbró a través de las fauces. A estas alturas, el crepúsculo se había colocado y dar un rodeo por una posible cueva de osos era lo último que quería hacer. Si quieres entrar ahí, bien. Yo me quedaré aquí y esperaré. Lo miré muy en serio, frunció el ceño y se dio la vuelta para entrar en la cueva, llamándome un cobarde y algunas otras cosas. Me senté en una roca cercana y esperé con la linterna encendida apuntando a la cueva. Se hizo más oscuro y mi ansiedad empezó a aumentar. Lo que solo había sido unos minutos me había parecido más bien horas. Cuando el destello plateado de la luna llena empezó a sonar entre las copas de los árboles, maldije y me volví hacia la cueva. Douglas, ¿has terminado de mirar alrededor? Mi voz resonó desde la cueva. Justo cuando pensaba que no habría respuesta, oí mi propia voz. Decía exactamente lo mismo, aunque con una voz mucho más grave, casi entrecortada y rota. Douglas, ¿ya has terminado de mirar a tu alrededor? Me quedé inmóvil, sin saber qué pensar. Oí mi eco y luego la voz de algo que repetía mis palabras. Sentí que el corazón me estrellaba en el pecho, mientras me giraba para examinar el bosque que me rodeaba. Mientras estaba de espaldas a la cueva, oí gritar a Douglas, alumbrando rápidamente hacia la entrada. Oí sus pasos chocando contra la piedra mientras salía corriendo de la oscuridad. Su respiración se había elevado a niveles de hiperventilación y decía tonterías incoherentes. Tío, es horrible. Oh Dios. Tío. Sollozando incontrolablemente mientras dejaba caer la linterna. Guau, cálmate. Solo respira y dime qué te pasa. Siguió llorando sin parar, incapaz de articular palabra alguna. Me senté a frotarle la espalda, mirando hacia la cueva y preguntándome qué vería. Cuando sus sollozos se hicieron muy suaves, otro ruido empezó a llamarme atención. Era un sonido húmedo, incómodo como de bofetadas. Piensa en un perro grande masticando un trozo de carne cruda.
Cuando me di cuenta de que el sonido procedía de las fauces de la cueva, alcé la luz hacia la entrada y sentí como toda la sangre se drenaba de mi cuerpo. Una sombra alta y humanoide se alzaba en el interior de la cueva. Los ojos ámbar se clavaron en los míos y vi con absoluto horror y asco como unos brazos largos, larguiruchos e inhumanos arrancaban la carne de una pierna humana desmembrada. La sangre goteaba de la parte del cuerpo cercenada, mientras la criatura cogía el trozo de carne y se lo metía en la boca que ni siquiera podía distinguir en su cabeza oblonga. Entonces oí aquel ruido de masticación húmeda y profundamente incómodo mientras aquella cosa se comía la carne humana cruda. En algún momento, Douglas debió de percatarse de la presencia de la criatura, porque rompió a gritar a pleno pulmón. Grité con él y ambos salimos corriendo todo el camino lo más rápido que pudimos. Por suerte, aquella cosa no nos siguió. Ahora estoy convencido de que lo que vi en aquel bosque era un Wendigo. Después de todas mis experiencias traumáticas, he desarrollado una afinidad por la investigación de lo paranormal y lo desconocido. El Wendigo es una criatura conocida por darse un festín con la carne de los humanos, y parece encajar mejor con la descripción de lo que vi en el bosque aquel día. Ahora, aquí hay un giro interesante. Desde hace mucho tiempo se dice que el Wendigo tiene una debilidad contra el fuego, la plata y el frío. La razón por la que menciono esto es porque el bosque nacional alrededor de Greenville sufrió un catastrófico incendio forestal en el 2021. Desde entonces, las desapariciones de la zona han cesado, pero hay más. En mi último año de vivir en Greenville, justo unas semanas antes del incendio, un grupo de gente extraña llegó a nuestro pueblo. Conducían coches negros con matrícula del gobierno. Por aquel entonces, yo trabajaba como voluntario para los servicios de guardabosques. Estas extrañas personas llegaron a la oficina del guardabosque forestal, hicieron algunas preguntas a mi jefe y desaparecieron en el bosque durante horas antes de volver a marcharse abruptamente. 6 días después, comenzaría el incendio forestal que devastaría Greenville y la montaña circundante. Pero creo firmemente que el gobierno intervino ante una crisis de Wendigo que se desarrollaba alrededor de Greenville, y su solución fue quemarlo todo.